Buenos días, hermanos. Vamos a meditar en el capítulo 21 de Números. Estamos viendo que previamente acaba de anunciarnos el capítulo 20 que ya están cerca de la tierra prometida. Es el último año que van a atravesar en el desierto y muere María, la hermana de Moisés. También muere Aarón. Y ahora el pueblo de Israel sufre una baja que nos relata en los primeros versículos del capítulo 21. Dice así: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel. Por el camino de Atarim peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Dios sale al auxilio nuevamente de su pueblo y muestra prodigios, muestra su poder, su favor, con tal de que ellos confiaran en Él, que los podía introducir en la tierra prometida. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de esta manifestación nuevamente del poder de Dios, ellos tienen una queja, tienen esta nueva generación un comportamiento igual al de sus padres, aquellos que habían quedado postrados en el desierto en los años anteriores. Y lo que vamos a ver ahora, hermanos, es una historia muy conocida en el Nuevo Testamento, la cual utiliza Jesús para ilustrar a Nicodemo que se trata de vivir por fe, se trata de confiar en las promesas de Dios. Vamos a ver el detalle de esta historia. Dice así en el versículo 4. Justamente después de ver el poder de Dios ocurre esto. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Vamos a subrayar algunas de estas ideas. El hablar contra Dios y contra Moisés hace que manifiesten esa falta de confianza, esa queja que en años anteriores sus padres habían reflejado. Ahora nuevamente esta generación está manifestando lo mismo, pero sin embargo, como siempre, ruegan, se arrepienten y ahora le dicen a Moisés: intercede por nosotros para que Jehová quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y este es el medio que Dios hizo para que el pueblo de Israel no quedara postrado también ahí en el desierto. Bien pudieron estas serpientes consumir, pero a todos aquellos por incrédulos, por pueblo rebelde. Sin embargo, Dios establece un medio. Y el principio que viene aquí, hermanos, es la fe. Dice: Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Si se fijan, la salvación no es por obras. Ellos vivían por fe. Es lo que quería Dios transmitir al pueblo de Israel. Si tú estabas en esa condición, envenenado, picado por una mordida venenosa de esta serpiente, y estabas a punto de morir, podías creer en el medio de Dios de salvación o podías no creer. Si no creías, entonces seguramente tú hubieras tratado de salvarte con tus propios medios, ir con el doctor de la familia, con algún remedio casero, pero iba a ser pues vano intentar cualquier otra cosa de salvación que no haya sido el medio que Dios puso. Sin embargo, si tú ya estás a punto de morir y
como dé lugar, te las arreglas, te arrastras, esté lejos la serpiente hasta el otro lado del campamento, quizá de donde tú recibiste esa mordida, pero en ese segundo en el cual tú fijabas la vista en esa serpiente que estaba puesta en alto, automáticamente el veneno se desvanecía y podías vivir, y de esa manera, como pertenecías a esa generación nueva de israelitas, conocerías ahora sí la tierra prometida. Eso era el medio que Dios establece y siempre se ve a lo largo de toda la escritura. Nosotros ahora en estos versículos en adelante podemos ver que tienen algunos contratiempos, algunas guerras contra otros reyes. Sin embargo, hay victorias y otra vez están cerca de la tierra prometida, y Dios les anima con estas palabras. Así habitó Israel en la tierra del amorreo, también envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba ahí, y volvieron y subieron camino de Basán. Y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra. Harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Entonces, aquí les anima a Dios: acabas de destruir unos reyes anteriores a estos, pero sin embargo debes de ser valiente. Es otra manera de decir estas palabras de ánimo. No le tengas miedos, porque en tus manos lo he entregado. Si realmente tienes fe en mi promesa, si realmente crees que te he entregado esta tierra prometida y puedo quitar todos los obstáculos, entonces también vas a actuar en fe y en obediencia a cosas prácticas, como el ir a la guerra, como el marchar contra un ejército que posiblemente aparentaría imposible ganarles por los informes anteriores que habíamos visto en la primera exploración de los espías: tierra de gigantes, ciudades amuralladas. Pero el tener fe y ahora sí actuar en obediencia va a hacer que tú seas introducido a la tierra prometida. Si se fijan, hermanos, son historias que desde el Antiguo Testamento nos sirven para compartir el Evangelio. Y ahora sí, nosotros al ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando Nicodemo se acerca con Jesús y él empieza a hablarle de la salvación, empieza a decirle que es necesario que nazca de nuevo aquel que quiera entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo tiene algunas dudas. Él le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús le responde: no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. Y le plantea otra situación: el viento sopla donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y otra vez parece que Nicodemo sigue con algunas dudas, y él dice: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le regaña: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está teniendo una conversación con Nicodemo y le plantea varias ilustraciones para que entienda el nuevo nacimiento, la manera en la cual uno llega al cielo, y él permanece confundido en gran parte de esa plática. Pero yo creo, hermanos, que aquí Jesús, en su gracia y su misericordia, ahora sí le puede decir a Nicodemo: hay una historia en la cual tú sí vas a entender. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí podemos ver el mismo paralelo que se le había mostrado al pueblo de Israel. Si quieres entrar a la tierra prometida, si no quieres sufrir la segunda muerte y pasar una eternidad separada de Dios, tienes que creer en el medio de salvación que Dios hizo. Es un acto de fe, no son obras tuyas, pero sin embargo tienes que también actuar en obediencia y seguir algunas instrucciones que no es tanto para que sean de salvación, sino para que demuestres que esa fe es continua. Tenemos muchos mandamientos en la escritura como ir y hacer discípulos. Tenemos ordenanzas como tener comunión en un cuerpo y llevar a cabo la cena del Señor. Y todas esas instrucciones, como también santificarnos, es una manera de vivir continuamente por fe, porque el justo por la fe vivirá. Creo que ahora que entendemos un poco más el contexto del pasado, ahora espero que esta reflexión te ayude a ti mismo a perseverar en la fe y compartir a alguien más el Evangelio. Que Dios te bendiga.